Imaginemos por un momento despertar un martes cualquiera, un martes normal. Sí, un día de diario. Eso es. Bajas a la calle a pedir un café y al ir a pagar la tarjeta no funciona. Descubres que tu cuenta bancaria está bloqueada. Y al llamar al banco, bueno, la respuesta es que se ha ejecutado un embargo amparado en una normativa sobre consumo de la que nadie había oído hablar. Una norma redactada en secreto a las 3 de la madrugada y que encima se aplica a compras que hiciste hace 2 años. Madre mía, el terror de cualquier persona. Es un escenario de pesadilla absoluta. Totalmente. Pero, a ver, la única razón por la que esto nos parece ciencia ficción y no el pan nuestro de cada día es gracias a una arquitectura invisible que sostiene todo el sistema. Y hoy nos lanzamos a una inmersión profunda, un análisis a fondo en los engranajes del Estado de Derecho. Concretamente, vamos a diseccionar un texto que desglosa el punto 9.3 de la Constitución española, que enumera sus principios fundamentales. Exacto. Y la misión de hoy no es repasar teoría académica aburrida, sino desentrañar este código fuente, porque al final es el escudo que impide que el poder del Estado devore a cualquier ciudadano de a pie. Me gusta mucho esa analogía del código fuente. Porque claro, nadie va por la vida leyendo el código de su sistema operativo, ¿verdad? Claro, nadie. Pero abordar esto requiere entender que no estamos ante una simple declaración de buenas intenciones en un papel. El Estado de Derecho opera como un sistema informático muy complejo. O sea, quienes ostentan el poder político o administrativo no pueden teclear comandos a su antojo. No tienen carta blanca. Eso es, están limitados por una programación de bajo nivel que define qué procesos pueden ejecutarse, en qué orden y, muy importante, con qué permisos. Si fallan las reglas de este sistema, entramos directamente en el terreno del absolutismo, donde la voluntad de una persona sustituye por completo la previsibilidad de la norma. Y precisamente por eso creo que hay que empezar desmontando un mito. Porque, a ver, a menudo pensamos en las leyes como esa señal de límite de velocidad que nos frena en la autopista, ¿no? Como un límite para nosotros los ciudadanos. Sí, como una barrera. Claro, pero el primer concepto de nuestro análisis, que es el principio de legalidad, aplica una lógica inversa y francamente fascinante cuando se trata del poder público. Porque, digamos, para cualquier persona la regla general es la libertad. Exactamente. Podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Si no está prohibido, adelante. Sin embargo, para los poderes públicos, el principio de legalidad dicta algo radicalmente opuesto. Solo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente. Esa asimetría que comentas es, de hecho, el corazón del sistema. Hay que entender que un inspector de Hacienda, o un policía, o un ministro, no actúan como ciudadanos privados. Ellos ejercen potestades que el Estado les ha prestado temporalmente. Son herramientas del Estado, por así decirlo. Eso es. Y el principio de legalidad exige que cualquier acto con relevancia jurídica de estos poderes públicos esté inexcusablemente respaldado por una norma previa. O sea, imagínate que un ayuntamiento decide expropiar un terreno para construir una carretera. No pueden basarse simplemente en que es una buena idea o en que beneficia a la mayoría del pueblo. Ya, no vale con las buenas intenciones. Para nada. Necesitan invocar un artículo superespecífico de una ley de expropiación forzosa que habilite esa acción concreta, y además siguiendo un procedimiento preestablecido. Si falta esa habilitación previa, el acto es radicalmente nulo. Nulo de pleno derecho. Exacto, porque el poder público, por defecto, carece de voluntad propia fuera de lo que le dicta la ley. Pero claro, a ver, escuchando esto me surge un problema de diseño masivo en este sistema operativo. Si exigimos que todo acto del gobierno tenga una ley detrás, ¿qué ocurre si un gobierno, que tiene mayoría absoluta, decide simplemente redactar leyes a medida para justificar cualquier acción? Ya, hacerse su propio traje a medida, ¿quieres decir? Eso es. O sea, si el poder público puede fabricar su propio permiso, apaga y vámonos. Y ahí es donde el texto introduce el muro de contención definitivo, que es la jerarquía normativa. Las normas no flotan por ahí en un espacio vacío con el mismo valor. No, ni mucho menos. Están rígidamente estructuradas. La arquitectura aquí se asemeja, siguiendo con tu analogía, al sistema de permisos y privilegios de administrador en una red informática. En la cúspide, operando como el directorio raíz, tenemos a la Constitución. Es como el as en una baraja de cartas, que siempre gana la mano. Exacto, el as imbatible.
Ningún usuario del sistema, por muchos votos que tenga en un momento dado, puede alterar las reglas de ese directorio raíz, a través de una simple orden o una ley ordinaria. Una ley ordinaria, que es la que aprueba el Parlamento, regula aspectos concretos de la convivencia, sí, pero tiene el acceso denegado para reescribir los derechos fundamentales. Claro, no puede tocar la base del sistema. Eso es. No puede alterar la separación de poderes que consagra la Constitución. Y luego, por debajo de esa ley ordinaria, tenemos un montón de normativas menores. Los reglamentos, las órdenes ministeriales, las ordenanzas de los ayuntamientos. Las típicas normas de ruido o de terrazas, ¿no? Exacto. Esas desarrollan detalles técnicos, pero no pueden, bajo ningún concepto, contradecir a la ley que están desarrollando, y mucho menos a la Constitución. Vale, entiendo la estructura piramidal, pero te planteo una objeción operativa a este diseño, porque lo veo un poco rígido. A ver, vivimos en un mundo donde la tecnología, la economía y las crisis mutan en cuestión de meses o semanas. Ya, a una velocidad de vértigo. Exacto. Entonces, si atamos cada decisión a una jerarquía tan sumamente rígida donde cualquier roce con la Constitución puede anular una ley ordinaria que a lo mejor es súper urgente, ¿no estamos diseñando un sistema propenso a la parálisis total? Es una buena pregunta. Porque un gobierno podría argumentar, oye, necesito saltarme o flexibilizar esta jerarquía temporalmente para responder a una emergencia nacional, porque reformar la Constitución es demasiado lento. Y es un argumento que se escucha a menudo. Pero la respuesta jurídica es que el sistema asume ese riesgo de lentitud de manera deliberada. Es un mecanismo de supervivencia. O sea, la lentitud en las capas altas de la jerarquía es una característica, no es un error de diseño. O sea, está hecho para ser lento a propósito. Totalmente. Si se permitiera que una ley ordinaria urgente, o peor aún, un simple decreto del gobierno, pudiera alterar o suspender garantías constitucionales por razones de, digamos, eficiencia o emergencia, se crearía una vulnerabilidad crítica enorme. Claro, porque el poder siempre va a encontrar una excusa de urgencia para expandirse. Exactamente. La historia está llena de ejemplos. Entonces, para resolver esta fricción entre legislar rápido y proteger la pirámide, el Estado de Derecho lo que hace es delegar en mecanismos de control a posteriori, principalmente en los tribunales constitucionales. Vale, o sea, tú apruebas la ley y ya veremos luego. Exacto. El legislador aprueba su ley urgente. Pero si alguien detecta que contradice la Constitución, se eleva la cuestión al tribunal, y el tribunal no entra a debatir si la ley es conveniente o inoportuna políticamente. Eso no es asunto suyo. Solo mira el código. Eso es. Opera como un compilador de código. Verifica si hay una colisión fatal de jerarquía. Y si la hay, la norma inferior es expulsada del sistema fulminantemente. Lo cual nos lleva a un punto de inflexión súper interesante en este análisis. A ver, hemos establecido que las leyes nacen sometidas a un orden, a esa jerarquía, y que el Estado no puede actuar sin ellas, por la legalidad. Así es. Pero una maquinaria perfecta, blindada contra contradicciones, sigue siendo inútil, e incluso podría ser tiránica, si opera en la sombra. Y aquí entra el tercer concepto clave del texto: la publicidad. Las normas, literalmente, tienen que ver la luz. Tienen que ser conocidas por todos. La publicación de una norma en los medios oficiales, como es el Boletín Oficial del Estado, el BOE, en España, es el momento jurídico exacto en el que la ley adquiere existencia frente a la ciudadanía. Antes de eso, es un fantasma. Exacto. Antes de su publicación oficial, la ley puede haber sido súper debatida, aprobada en el Parlamento con aplausos y todo lo que tú quieras, pero carece de fuerza vinculante. La lógica subyacente de esto es la prohibición de la ignorancia forzosa. Me encanta ese término, ignorancia forzosa. Es que es tal cual. El Estado no te puede exigir obediencia, y muchísimo menos aplicarte una sanción o una multa basándose en un conjunto de normas oculto en un cajón. Y es más, la publicación desencadena lo que en derecho se conoce técnicamente como la vacatio legis. Ah, la vacatio legis. Eso es el tiempo de espera, ¿no? Exacto. Es un periodo de tiempo que, si la ley no dice lo contrario, suele ser de 20 días entre que la norma sale publicada en el BOE y el momento en que realmente entra en vigor y se aplica. Vale, 20 días de margen. Eso es. Y este margen no es un capricho, es el tiempo indispensable para que la sociedad civil, las empresas y los propios operadores jurídicos, como jueces y abogados, estudien la norma y adapten sus comportamientos a esta nueva realidad. Es como cuando te cambian las reglas de un juego de mesa a mitad de partida. Si no te avisan con tiempo, rompes toda la confianza con los demás jugadores. Te levantas y te vas. Tal cual. Nadie jugaría un juego así.
Y ese concepto de adaptar el comportamiento encaja perfectamente con el siguiente principio del que nos habla la fuente, que es la irretroactividad. A ver, si la publicidad garantiza que conozcamos las reglas antes de mover ficha, la irretroactividad es la garantía de que el Estado no puede cambiar el valor de nuestra jugada una vez que ya la hemos hecho y está en el tablero. Esa es la metáfora perfecta. Y el texto es muy tajante con esto, sobre todo cuando se trata de normas que limitan derechos o imponen sanciones. Básicamente, el Estado no tiene permitido usar el retrovisor jurídico para castigar. Y menos mal. El mecanismo de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, que suena muy técnico, es en realidad un pilar básico de nuestra tranquilidad vital. Para poder dormir por las noches. Exacto. Pensemos en el ámbito de los impuestos o en el penal. Si un ciudadano, por ejemplo, realiza una operación financiera hoy, en 2024, que es completamente legal y transparente, y en 2026 el Estado decide que esa operación en concreto debe estar fuertemente penalizada por sus efectos en la economía. Bueno, pues la nueva ley de 2026 solo podrá aplicarse a las operaciones que se realicen a partir de su entrada en vigor, nunca hacia atrás. Jamás a la que yo hice en 2024. Jamás. Si se permitiera la retroactividad punitiva, se destruiría por completo la confianza en el tráfico jurídico. Piénsalo, nadie emprendería un negocio, nadie invertiría dinero, nadie tomaría decisiones complejas ante el terror constante de que un cambio legislativo en el futuro convirtiera sus acciones pasadas, que eran legales, en delitos o en multas millonarias. O sea que, en el fondo, estamos hablando de una barrera contra el oportunismo institucional. Y contra la venganza del Estado, diría yo. Pero claro, el texto señala una excepción que a mí me parece fascinante, y es que la máquina del tiempo legal sí que funciona cuando el viaje hacia el pasado beneficia al ciudadano. Ah, la retroactividad favorable. Eso es. Si mañana el Código Penal reduce la condena por un delito en concreto, esa reducción sí se aplica a las personas que ya están en la cárcel, cumpliendo condena por actos que cometieron bajo la ley antigua. Y, a ver, planteo un debate moral aquí. Podría parecer muy contradictorio que el sistema blinde el pasado para castigar, pero de repente abra la puerta de par en par para perdonar o aligerar penas. Parece injusto para la sociedad que exigía castigo, ¿no? Entiendo por qué puede parecer contradictorio a primera vista, pero la simetría aquí responde directamente a la filosofía de lo que significa sancionar en un Estado democrático. A ver, el castigo estatal no se basa en la ley del talión, no es una venganza inamovible, es más bien la reprobación social de una conducta en un momento histórico muy concreto. Claro, lo que hace 50 años era delito, hoy a lo mejor es lo más normal del mundo. Exactamente. Si a través del Parlamento, que al final es la voz de la sociedad, se decide que una conducta ya no merece un castigo tan severo o directamente que deja de ser un delito, mantener en prisión a alguien por esa conducta se convierte automáticamente en un ejercicio de crueldad, una crueldad innecesaria y totalmente desproporcionada por parte del Estado. Ya. Pierde todo el sentido castigar por castigar. Exacto. Carece de sentido mantener una sanción que la propia sociedad ya ha desautorizado con la nueva ley. Por tanto, la retroactividad favorable actúa como una válvula de ajuste. Sincroniza la situación de los condenados en el pasado con los valores democráticos del presente. Es una forma brillante de equilibrar la firmeza del Estado con la evolución natural de los valores sociales. La verdad es que entender esto nos empuja inevitablemente a la última gran fase de nuestro análisis de hoy. Hemos visto cómo se crean las normas, su jerarquía, cómo se despliegan a la luz pública y cómo respetan el tiempo. Sí, toda la base estructural. Pero claro, todo este andamiaje enorme desemboca en la práctica diaria, en el control del poder del día a día. Y aquí el documento enlaza tres conceptos finales que actúan, digamos, como la red de seguridad definitiva, que son la seguridad jurídica, la responsabilidad de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad. Empezando por la seguridad jurídica, que según Leo parece ser simplemente la consecuencia lógica, el efecto psicológico de todo lo que hemos hablado. Sí, la seguridad jurídica es en esencia la suma vectorial de todos los principios anteriores. Es la certeza institucionalizada. Es lo que permite a la audiencia, a las empresas y a cualquier actor social predecir con un alto grado de exactitud las consecuencias legales de sus actos y, sobre todo, predecir el comportamiento de los que mandan. Saber a qué atenerse, básicamente. Eso es. Sin esta previsibilidad, la economía colapsa y la convivencia se vuelve, paranoica.
Pero para garantizar que esa seguridad sea real y no solo una palabra bonita, el sistema impone la responsabilidad. Los poderes públicos responden patrimonialmente por los daños que causen por el mal funcionamiento de la maquinaria. O sea, que si la lían, pagan. En términos llanos, sí. Si un error administrativo injustificado, un retraso absurdo, causa la quiebra de una empresa, el Estado tiene que sacar la cartera e indemnizar. Y para evitar llegar a ese punto de tener que pagar el daño, aparece el límite más estricto a la actuación del poder, que tiene un nombre que parece un conjuro procesal: la interdicción de la arbitrariedad. Suena muy rimbombante, sí. Demasiado. Que básicamente supone prohibir que los poderes públicos tomen decisiones basadas exclusivamente en su propia voluntad o capricho. Pero, a ver, tenemos que afinar la lupa aquí. Un gobierno, un ayuntamiento, toman decisiones todos los días, y esas decisiones siempre favorecen a unos y perjudican a otros. ¿Dónde está la frontera exacta entre ejercer el poder para el que te han votado y ser un arbitrario? Es la pregunta del millón en derecho administrativo. Claro, porque exigir que una decisión sea simplemente coherente suena a dejar muchísimo margen a la interpretación subjetiva. Lo que es coherente para un político de un bando es una locura para el de enfrente. Y por eso es vital diferenciar entre discrecionalidad y arbitrariedad, que no son lo mismo. El ordenamiento jurídico otorga constantemente lo que llamamos potestades discrecionales a los gobernantes, o sea, margen de maniobra. Por ejemplo, pongamos que un ayuntamiento tiene presupuesto de sobra este año y tiene la potestad discrecional de decidir si en ese solar vacío construye un polideportivo o construye una biblioteca. Vale, tiene opciones. Ambas opciones son legales, son válidas y responden a una decisión política legítima. Eso es discrecionalidad pura. Y está bien. La arbitrariedad surge cuando el ejercicio de esa potestad carece de fundamento objetivo o directamente vulnera el sentido común y la racionalidad. Vale, ¿y un ejemplo de eso cuál sería? Pues, siguiendo con el mismo caso, si el ayuntamiento decide adjudicar la construcción de ese polideportivo a la empresa de construcción del cuñado del alcalde, y lo hace sin mediar concurso público, escondiendo informes bajo la excusa de que, bueno, como tenemos la potestad de construir, lo hacemos con quien queremos. Esa decisión ya no es discrecional, es puramente arbitraria e ilegal. Vale, el ejemplo del cuñado es cristalino, pero mi duda persiste en la práctica. ¿Quién y cómo se mide objetivamente esa arbitrariedad para frenarla a tiempo? Porque el político infractor siempre te va a disfrazar su decisión arbitraria con una justificación maravillosa de cara a la galería, apelando al bien común. Y es ahí donde intervienen los tribunales, Ujú. usando técnicas de control muy sofisticadas, principalmente a través de algo que se llama el análisis del expediente administrativo y el test de proporcionalidad. Ujú. Los jueces, no evalúan si la decisión política de hacer un polideportivo era la mejor opción posible para el pueblo. Eso se decide en las urnas. Claro, el juez no es alcalde. Exacto. El juez revisa si la medida era legalmente razonable. Revisan si perseguía un fin legítimo, si era idónea para lograr ese fin y si existía una necesidad real y justificada. Si un político no puede aportar informes técnicos sólidos, estudios o justificaciones objetivas dentro del papel del expediente que sostengan por qué tomó esa decisión frente a otras alternativas, los tribunales declaran que ha habido arbitrariedad. Y lo anulan todo. Lo anulan y restablecen la legalidad. Los jueces actúan como esos auditores externos del código informático que decíamos, asegurando que ninguna instrucción se ejecute en el sistema sin una justificación lógica y legal. Lo cual cierra el círculo de una manera, la verdad, espectacular. Todo empieza con una ley subordinada a la Constitución, continúa con que tiene que publicarse a la luz del día, luego la imposibilidad de reescribir el pasado para castigarnos, y termina todo en la sala de un tribunal, donde un juez, armado con expedientes técnicos, desarma el capricho del que tiene el poder. Al diseccionar este esquema de principios, se revela que el Estado de Derecho no es solo un concepto abstracto flotando por las nubes, es un mecanismo de defensa hiperactivo. Totalmente hiperactivo. Un mecanismo que además, no nos engañemos, requiere el mantenimiento constante por parte de la propia sociedad civil. Porque los tribunales pueden anular un acto arbitrario, sí, pero alguien tiene que presentar la demanda inicial, alguien tiene que interponer el recurso. La maquinaria es muy robusta, pero no es automática ni autónoma. Necesita el impulso de ciudadanos que comprendan que estos principios son literalmente sus herramientas de defensa.
Y es precisamente esa necesidad de que la ciudadanía participe y comprenda estas reglas lo que nos deja para terminar este análisis frente a un desafío colosal de cara a nuestro futuro inmediato. A lo largo del programa de hoy hemos hablado del principio de publicidad, ¿no? Basándonos en la idea de que una ley existe y te obliga a cumplirla porque se publica en un boletín oficial, en el BOE. Sí, la ficción legal de que la ignorancia no excusa del cumplimiento. Exacto. Históricamente, esa idea se sostenía sobre la base de que la información oficial estaba ahí, en papel o en la web oficial, accesible para el que quisiera hacer el esfuerzo de buscarla. Pero hagamos una pausa y observemos nuestro entorno comunicativo de hoy. A ver. Vivimos en un ecosistema que está saturado, completamente dominado por algoritmos de recomendación en redes sociales, donde la atención de cualquiera de nosotros está fragmentada en microsegundos, y la información se consume en videos súper cortos deslizando el dedo en una pantalla. En este contexto, podemos seguir afirmando que colgar un documento lleno de prosa jurídica súper densa en un portal web gubernamental que casi nadie visita voluntariamente, ¿cumple realmente con el espíritu de que la norma sea pública? Es un debate buenísimo, porque la brecha entre la ley y la calle cada vez es mayor. Las normas. Llevarlas hacia los espacios donde la sociedad realmente pasa su tiempo e interactúa. ¿Te refieres a adaptar la comunicación institucional a los nuevos lenguajes? Exacto. Se convertirá la publicidad de la ley en el futuro en algo mucho más proactivo que un simple trámite de publicar un PDF. A lo mejor se requiere una pedagogía institucional usando algoritmos para evitar que las leyes vuelvan a ser en la práctica secretas por pura incomprensión de la gente. Sería actualizar la interfaz del sistema operativo, por seguir con la analogía. Tal cual. Es una tensión brutal entre el rigor formal que exige el sistema y la realidad tecnológica de sus propios usuarios. Y es, sin duda, un debate fascinante sobre cómo este inmenso sistema operativo del que hemos hablado hoy tendrá que actualizarse para no dejar atrás a las personas que, en teoría, ha jurado proteger. Dejamos esa reflexión ahí, flotando, para quien nos escucha. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.